nosotros, ¿no? Entonces, desde ahí, por eso les decía que quería comenzar con esta lectura de Bob para ir concluyendo también las sesiones que teníamos y pues bueno, darles un poquito de continuidad a la vez que ya ir cerrando esta dimensión sacramental. Digo, cerrando entre comillas, ¿verdad? Porque pues los sacramentos dan para reflexionar muchísimo, ¿no? Muy bien, ¿algún otro comentario general de primer acercamiento a la lectura? Sí, Fray, yo no lo he leído todo completo, leí hasta el sacramento de la vela de Navidad y concuerdo con mi hermanita que acaba de participar, porque primero es reconocer a Dios en tantas y tantas cosas, en tantas y tantas realidades de la vida, en tantas y en tantas situaciones, y luego de reconocer su presencia, entonces podemos reconocer esa presencia de Dios como un sacramento o como sacramentos de vida, Fray, ¿no? Entonces, para mí también fue muy fascinante ver cómo, de hecho, la parte introductoria del libro es una cosa hermosa porque parecía un poema, como ir descubriendo a Dios al lado tuyo, a Jesús al lado tuyo. Entonces, eso es maravilloso, pues porque es la base para entender la vida de Sacramento como tal, Fray. Y sí, me parece muy, es más amplio, me parece a mí, no se queda simplemente en el acto propio de un sacramento, llámese cualquiera de los 7 sacramentos, sino va más allá, va en una manera de vivir, va en una manera de existir en la vida en función de ese sacramento que lo hacemos vida nosotros. Va más allá inclusive de cómo yo percibo ahora a las demás personas, a los que están a mi alrededor, a todo lo que existe, es creación de Dios, Fray. Entonces es muy, muy interesante. A mí también me costó un poco ir como ubicándome. Creo que eso fue lo que me pasó, que irme ubicando, pero una vez que ya entras en el entender tan amplio, entonces ya sí aterriza y dice, ahora entiendo un poco más. Sí, recuerden que nuestra primera como descripción de sacramento, lo veíamos desde el curso de sacramentos, es un signo visible, sensible, de una realidad invisible, ¿no? O algo sensible que trae aquí ahora una realidad invisible. Y para nosotros esa realidad invisible le llamamos Dios, ¿verdad? Pero que a través de este gesto es en donde lo encontramos. Evidentemente, de pronto va a costar un poquito en las lecturas porque como les decía ya son lecturas teológicas. Entonces, de pronto ahí los autores, aunque ustedes pueden ver que Bob es muy fácil de leer, muy rápido, etcétera, pero pues a final de cuentas teología, ¿no? Y de pronto como que el autor también puede dar por supuesto ciertos preámbulos, pues ya como que se va de largo, ¿no? Es en donde voy a estarles orientando, pero por aquí podríamos ir empezando, ¿no? Les voy a transmitir la pantalla a compartir para que podamos comenzar ya con nuestra lectura. ¿Ya pueden ver la pantalla? Sí, Perfecto. Fray. Sí, Fray. Muy bien, bueno, les decía que este es el libro, bueno, es el libro que tengo en PDF, ¿verdad? Existe una edición más reciente, pero pues bueno, para efectos de nuestro club de lectura me parece que no hay mayor problema en que leamos esta edición, ¿no? En este hay, también dependiendo la edición, va tomando el nombre. En esta se llama, y que a mí me gusta mucho este título, Los sacramentos de la vida y la vida de los sacramentos, porque intenta hacer ese puente justo entre los sacramentos y la vida cotidiana, y la vida cotidiana con los sacramentos. Entonces, esa es la idea al final de Bob, ¿no? Bueno, esta nota que, como decían, parece, o es más bien un poema, ¿no? Que está
Está muy... Vamos si les parece, a comenzar a leer esta nota del editor. Les digo, la dinámica es pues que vayamos participando, ¿verdad? Entonces, ¿quién gusta abrir su micrófono y poder empezar a leer, por favor? Yo, Fray. Adelante, Vicky. Qué lucha, Señor, para encontrarte. Qué falta de luz para seguirte. Cómo se pierden nuestros pasos en los caminos secos de la vida. Cuánta angustia, Señor, cuando oímos tu llamada y no sabemos dónde está tu voz. Ella quema el alma, angustia la conciencia, hace gemir el corazón. En el silencio de las noches, en la turbulencia de los días, en la paz de la alegría o en las lágrimas del dolor. Seguimos preguntando, ¿nos has llamado tú, Señor? ¿En dónde estás? Por favor, no te ocultes. Déjanos hallarte, que sepamos dónde estás. Mira, el sol está cayendo y tenemos miedo de que para siempre la oscuridad apague nuestros ojos y nunca te podamos ver, ni sepamos de dónde, para qué, ni a dónde nos llamaste. Pero de pronto, en medio de la lucha y la fatiga, una chispa de tu amor nos hace ver de dónde, para qué y a dónde nos llamaste. ¿Continúo? Sí, por favor. Es cuando sabemos que estás inmanente y trascendente en todas partes, cuando sentimos que todo trasluce tu presencia, cuando ya no eres el Dios del cielo solamente, sino el Padre, que nos dio la vida y que llevamos gota a gota en toda nuestra sangre. Aquí un Cuando salimos, momentito, perdón, Vicky, aquí nada más un momentito para ir asentando ciertas palabras que se van a ir presentando, ¿no? No sé si ustedes han escuchado estas dos palabras, quizá la primera no, la segunda sí, lo inmanente y lo trascendente, ¿no? Lo inmanente es literalmente lo que tenemos aquí, ¿no? En este caso, digo, por ocupar un ejemplo muy gráfico, ¿verdad? Ahorita aquí en la pantalla veo a Vicky y Vicky inmanentemente detrás de ella tiene un buró o un closet o como quiera que se le llame, ¿no? Neida, en su inmanencia veo que tiene una puerta, un abrigo detrás, es decir, lo que está aquí, ¿no? Lo que podemos palpar, esa es la inmanencia. En ese sentido, nosotros somos inmanentes, porque estamos en el espacio-tiempo. ¿Mm? ¿Qué es lo trascendente? Justo lo que trasciende esto que vemos aquí, lo que está, y lo entrecomillo mucho, más allá de lo que nosotros alcanzamos a ver. ¿No? Y no un más allá entendido como el cielo, ¿no? Como también normalmente entendemos ese más allá que es el cielo, pero a veces entendemos este más allá o este cielo como literal, ¿no? Arriba, el cielo. Y no es exactamente eso, ¿no? El cielo, el infierno, el purgatorio son expresiones teológicas que habría que entender, ¿no? Pero bueno, entonces eso es la inmanencia, lo que está aquí, y la trascendencia hacia lo que quiere remitir. En este sentido, para nuestros sacramentos, ¿qué es lo inmanente? En el bautismo, por ejemplo, el agua, el crisma, porque lo estamos sintiendo o lo podemos sentir. ¿Qué es lo trascendente? La realidad misma que se da. ¿Quién es? Dios mismo, ¿no? La gracia de Dios, lo que ya hemos estudiado, la filiación divina, hacernos hijos de Dios, se nos borra el pecado original, bueno, en todos los pecados, incorporación a la iglesia, es decir, esa inmanencia que es el agua quiere representar todo lo trascendente, que es la filiación divina, perdón de todos los pecados, incorporación a la iglesia, etcétera. Entonces, esas dos características, inmanente y trascendente. Recuerdan que también cuando en cursos pasados hablábamos de la gallina y del águila, que la gallina es la inmanente, por decirlo de alguna manera, porque es la que siempre está en el suelo, la que no vuela, ¿no? Y el águila, ¿qué es lo que hace? Vuela, va más allá de un solo espacio.
Pues, ocupando esa analogía lo podemos entender. Lo inmanente aquí, presente, dado, la trascendencia, lo que está más allá, lo que quisiera significar, ¿no? Y en este caso nosotros, por ocupar el ejemplo, somos los inmanentes, Dios es el trascendente, porque está más allá de nosotros, pero ese más allá de nosotros no significa que esté en un lugar ajeno a nosotros, ¿no? Por eso aquí la importancia, ¿no? Él es el trascendente, pero también no es solamente el Dios del cielo, el Dios que está quién sabe dónde, sino es el Padre que nos dio la vida. Entonces, si se fijan, se juega con estas dos perspectivas, la trascendente y la inmanente. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacen los sacramentos. Estamos aquí, pero este estar aquí nos transporta a esta trascendencia que es Dios mismo. Y nada más para ajustar, me parece que esas palabras por ahí podríamos terminar de ajustarlas, ¿verdad? Muy bien. ¿Quién puede seguir leyendo, por favor? Cuando salimos de nosotros mismos y nos entramos en ti, omnipresente y llenador del universo, cuando te sales de nosotros, pobres egoístas, y entras en el mundo para decirnos que en todo yo existo, en todo me podréis hallar, entonces nos parece fácil encontrarte, seguirte y llegar a donde estás. Cuando todo el mundo, los cielos y la tierra, la historia de los hombres, su tristeza, su angustia, su alegría y su dolor, los amigos y los enemigos, los hombres todos nos hacemos sacramento de tu amor, entonces nos parece fácil encontrarte, seguirte y llegar a donde estás. Cuando tu presencia entre nosotros no es simple historia de pasado, sino vida en tu iglesia. Iglesia que nos hace hombres y nos vuelve ángeles. Comprendemos el sacramento de tu amor y parece fácil encontrarte, seguirte, llegar a donde estás. Cuando las cosas que tocamos, los seres que nos acompañan, lo que vemos, los recuerdos que vivimos, el futuro que imaginamos y el presente que construimos, se hacen sacramento de tu gracia y son transparencia de tu ser. Entonces, parece fácil encontrarte, seguirte y llegar a donde estás. Cuando todo trasciende hasta ti, parece fácil llegar a donde estás. Señor, que caiga el velo de los ojos que no ven, que todo es imagen tuya, presencia de tu amor y tu bondad. Exacto. Y fíjense otra cosa que, gracias, Neida, que aquí. Qué hermoso es esto. Nos hacemos sacramentos de tu amor. Estamos llamados a hacer esos sacramentos de Dios. ¿Y qué significa esto? Que en mi persona yo trasluzca a Dios. Que a través de mí mi prójimo pueda encontrar a Dios, porque yo soy ese inmanente que puede hacer presente a ese trascendente que es Dios. ¿No? Entonces, tenemos una responsabilidad tremenda, ¿no? En este sentido. Necesitamos nosotros ser sacramentos con el prójimo, es decir, mostrarles que Dios de verdad existe, que Dios de verdad está acompañando. Porque a final de cuentas veíamos, eso es lo que hacen los sacramentos, acompañar etapas específicas del hombre, ¿no? Dios nos acompaña ahí a través y por mediación de quién, pues de la iglesia, ¿no? Muy bien, entonces les digo, este poema está muy padre, ¿no? Esto que viene a continuación, pues bueno, es más sobre el libro, etcétera. No es como que, entre comillas, nos interese, ¿no? Que sin duda es favorable verlo, etcétera, pero creo que podemos eso omitirlo por ahora. Y vamos así hacia el primer capítulo, ¿no? Puerta de entrada al edificio sacramental. Les había yo comentado como preámbulo a todo esto, ya desde nuestro curso de sacramentos, que toda la vida cristiana es sacramental. Toda la vida cristiana es sacramental.
porque no podíamos reducir lo sacramental a los solo 7 ritos que tenemos, ¿no? Sin embargo, estos 7 ritos o 7 sacramentos sí son esta vía directa, podríamos decirlo así, ¿no? Pero que eso no quitaba que en otros encuentros, en otros momentos también nos encontráramos con Dios, que a final de cuentas eso es lo que hacía el sacramento, ¿no? La unión entre la inmanencia y la trascendencia. Y en ese sentido, podíamos unirnos a San Agustín. Recuerdan que San Agustín hablaba de más de 300 sacramentos, ¿no? La lectura de la palabra de Dios, incluso ayudar al prójimo, a los pobres, a los necesitados. Para San Agustín eso era un sacramento. ¿Por qué? Porque en esa acción traslucía quien la realizaba a Dios. Ese inmanente hacía posible la entrada de la trascendencia. Entonces, por eso, toda nuestra vida es sacramental. Y a mí me parece muy interesante la expresión que ocupa Bob, ¿no? La puerta de entrada al edificio sacramental, en este sentido. Muy bien. ¿Quién comienza a leer, por favor? A ver, empiezo. Adelante, Cuando sí. las cosas empiezan a hablar. Este librito solo puede ser entendido por aquellos que, dentro del mundo técnico científico de la modernidad, se alimentan de un espíritu que les permite ver más allá de cualquier paisaje, vislumbrar siempre por encima de cualquier horizonte. Este espíritu vive hoy en los poros de nuestra experiencia cultural. Es como un hilo subterráneo que alimenta las fuentes que hacen brotar los ríos a la superficie. No es visible, pero de capital importancia, porque hominiza las cosas y humaniza las relaciones con ellas. Es el que detecta el sentido secreto inscrito en todo. Un El momentito, hombre, Mari, perdón, un momentito. Igual para precisar algunas palabras aquí. La hominización es este proceso, recuerdan ustedes que se nos enseñó el Homo erectus, Homo habilis, bueno, este proceso, a eso se le llama la hominización, cómo el hombre se va haciendo hombre, pero más en un aspecto fisiológico, ¿sale? Mientras que la humanización es otro asunto. La humanización ya es ser seres humanos. Igual hemos dicho nosotros, no todos los hombres de carne y hueso están humanizados, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí tenemos, por ejemplo, el crimen organizado. Esos no son personas humanas, en este sentido, en este contexto, ¿no? No son personas humanizadas, más bien son personas deshumanizadas. Y con ello, pues están dando al traste a lo que teológicamente nosotros llamamos la imagen y semejanza de Dios. Entonces, nada más esos conceptos que ahí quedan. ¿Puedes continuar, Mari, por favor? sí, gracias. Entonces, una pregunta. Sí, Entonces aquí se refiere a cuanto a la humanidad en sentimientos, en cómo es el ser humano. No se refiere a la humanidad en general. ajá, en este sentido se refiere a este proceso de humanización, ¿no? Mm, Sí, que sin duda toda la humanidad debería de andar este camino de humanización. de humanización. Exactamente. Solo que, pues bueno, Dios desde que nos creó nos dio la libertad y pues desde ahí nosotros podemos elegir a Dios o elegir a un no Dios. Bueno, ya viene la deshumanización. Entonces, Deshumanización. es una invitación a toda la humanidad, pero pues no toda la humanidad acepta esto. Entonces, la invitación es a la humanización, Ajá, pero la deshumanización viene a partir de una libertad, ajá, cuando hacemos mal uso de la libertad. de la libertad. Exacto. Exactamente. Sí. Sí. ¿Continúo? Sí, por favor. El hombre no es un mero manipulador de su mundo, sino alguien capaz de leer el mensaje que el mundo trae en su interior. Este mensaje está escrito en todas las cosas que forman el universo. Por eso los estudiosos de la semántica, tanto antiguos como modernos, comprendieron muy bien
que las cosas que están más allá de las cosas constituyen un sistema de signos, como las sílabas de un gran alfabeto, y el alfabeto está al servicio de un mensaje inscrito en las cosas, mensaje que puede ser descrito y descifrado por quien tiene los ojos abiertos. Exacto. Aquí podemos entender, en estos párrafos sí intervengo más seguido porque hay como términos y expresiones un poco no habituales, ¿no? Aquí quizá el ejemplo más claro podría ser cuando nosotros ocupamos la expresión es chiste local, porque solo algunos lo entendemos, ¿no? Es decir, cuando nosotros si tenemos alguna conexión con otra persona y pasa algo y nos reímos y todas las demás gentes no, ¿por qué? Porque esa persona y yo coincidimos en algo que para eso es chistoso. Y eso que pasó está mucho más allá que el solo pasar aquí, ¿no? Entonces, por eso, la semántica, pues es el significado de las palabras, ¿no? El estudio del significado de las palabras, ¿no? ¿Qué significan? ¿Qué expresan? Y, por ejemplo, aquí, más allá de las cosas, las solas palabras, ¿no? Porque, pues, también cada cultura va teniendo su código de lenguaje. Y así, por ejemplo, existe el código del lenguaje español, inglés, alemán, francés, etcétera, ¿no? Y entonces desde ahí, por eso, lo que pretende hacer Bob aquí es describir y descifrar lo que los sacramentos dan, ¿no? Entonces, por eso va a empezar a poner ejemplos como la colilla de cigarro, la jarra o el jarrón, el de Navidad, etcétera. Porque con eso, ¿qué es lo que intenta? Descifrar, describir qué es lo que hacen o para qué están los sacramentos, ¿no? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Algún comentario? Recuerden que, bueno, ahorita intervengo más para contextualizar esto, ¿verdad? Pero no sería como la dinámica de siempre, vaya. ¿Algún comentario hasta aquí? Está bien, está claro. Bueno, si era necesario esta, esta situación de, por lo menos para mí, dejarlo un poquito más claro. Muy Por mi bien, parte, gracias. muy bien. ¿Alguien más puede leer, por favor? Bueno, quien quiera, ¿verdad? Yo, A ver, Fray. yo, Fray. Ah, Adelante, adelante, hermana. adelante. Adelante, hermanita. Sí, gracias. El hombre no es jamás un analfabeta, sino alguien capaz de leer el mensaje del mundo. Un ser que en la multiplicidad de lenguajes puede leer e interpretar. Vivir esto es leer e interpretar en lo efímero, lo permanente, en lo temporal, lo eterno, en el mundo a Dios. Entonces, lo efímero se transfigura en signo de la presencia de lo permanente, lo temporal en símbolo de la realidad de lo eterno, el mundo en gran sacramento de Dios. Cuando las cosas empiezan a dar voces y el hombre a oírlas, surge el edificio sacramental que tiene escrito en su frontispicio: todo lo real es solamente un signo. ¿De qué? De otra realidad, de la realidad que fundamenta todas las cosas de Dios. Exactamente. Y ahí, Dios es el que va a fundamentar todo y es a través de estos sacramentos que queremos encontrarnos con Él y que Él quiere venir a nuestro encuentro. ¿Quién puede seguir leyendo? Por favor, el hombre moderno es también sacramental. ¿Para allá qué se refiere con frontispicio? Sí, al estar enfrente, el front es estar enfrente tú a tú. Entonces, en esta realidad que tiene escrito en su enfrente, que puede descubrir, que puede entenderlo, que puede descifrarlo. Perfecto. Gracias, Fray. Sí, Oiga, Fray, sí. bueno, no le mueva ahorita aquí a esto, o sea, bueno, a lo que yo leí, porque bueno,
de alguna manera aquí es muy importante también ver que pues lo efímero es muy importante porque está dentro de la unidad de la acción del hombre, porque al final su realidad es también importante y da toda una unidad pues para entender ese sacramento de Dios. Bueno, eso es lo que yo entendí en estas frases que leímos. Sí, sí, claro, ¿no? La cuestión efímera que pues es pasajera, pero que en ese ser efímero es donde se muestra a Dios, y no porque Dios sea efímero, ¿no? Sino porque si no entendemos lo efímero, si nosotros somos efímeros, pues no vamos a entender nada. O sea, se pone en el mismo nivel, en el mismo contexto, en el mismo código de lenguaje, ¿no? Claro, claro, claro. Muchas gracias. No de nada. Yo, Fray, Sí, adelante. sí, el hombre moderno es también sacramental. No creemos que el hombre moderno haya perdido el sentido de lo simbólico y de lo sacramental. El hombre moderno es también hombre, como los de otros contextos culturales, y por eso es también autor de símbolos que expresan su interioridad y es capaz de descifrar el sentido simbólico del mundo. Quizás se ha hecho ciego y sordo a un cierto tipo de símbolos y de ritos sacramentales que se endurecieron o se volvieron anacrónicos. La culpa, por tanto, es de los ritos mismos y no del hombre moderno. ¿Por qué? Indudablemente, no podemos ocultar el hecho de que en el universo sacramental cristiano se ha llevado a cabo un proceso de momificación ritual hasta el punto de que los signos empleados actualmente hablan poco por sí mismos. Necesitan ser explicados y es evidente que un signo que necesita ser explicado ha dejado de ser signo. No es el signo, sino el misterio en el contenido lo que necesita explicación. El hombre moderno, secularizado, se muestra suspicaz frente al universo sacramental cristiano por causa de esta modificación ritual que le hace sentirse tentado a cortar toda relación con lo simbólico religioso. Pero al hacer esto, no corta solamente con la riqueza importante de la religión, sino que cierra también las ventanas de su propia alma. Porque lo simbólico y lo sacramental constituye dimensión muy profundas de la realidad humana. Exactamente. Fíjense que aquí bueno, quizá palabras un poco distintas, anacrónicos, fuera del tiempo, ¿no? Es decir, yo no puedo hablar de México antes del descubrimiento de América, por ejemplo. Decirle a este territorio México antes de la colonia, pues es ilógico, porque no existía México, ¿no? En ese momento. Eso es lo anacrónico, ¿no? Y esta momificación ritual, lo hemos abordado también, es un aspecto más de ya ni siquiera encontrarle sentido al rito, o nada más es ir al rito por el rito. Es decir, voy a misa los domingos, pero pues en realidad quién sabe qué pase ahí enfrente, ¿verdad? Me sé las oraciones y las contestaciones de memoria, porque pues desde chiquito me llevaron, pero en realidad quién sabe qué pase allá. A eso se refiere con esta momificación ritual. Parece que nada más cumplimos las normas por las normas, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí hay hasta cierto punto, una crítica me parece sana, que no solamente hace Bob, hacen muchísimos teólogos, ¿no? Les ponía el ejemplo, ¿no? Que hay veces que la mayor preocupación en la celebración eucarística es que si a la hora del Padre Nuestro las manos van así o van así,
y casi de ello depende la efectividad o la eficacia del sacramento, ¿no? Y pues no, es mucho más amplio eso, ¿no? Pero bueno, ahí se va expresando. Fray. Sí, sí, Neida. Y yendo un poquito más allá, Fray, de esa momificación se derivan tantas cosas porque inclusive si nosotros, o sea, me lo tomo para mí, ¿verdad? Si voy a misa y mi vida al salir de misa no es testimonio de lo que yo ahí he sido partícipe, entonces se está haciendo igual la misma momificación porque estoy yendo a ni siquiera cumplir, porque si fuera a cumplir, tendría que hacer lo que tengo que hacer, ir por ir y no estoy siendo parte de esa vida de sacramento. Exactamente, ¿no? Que también sería el ir, pero simplemente quedarse y no tener un más allá, ¿no? Que me parece es el punto, el por qué nuestros sacramentos ya como que no tienen mucho chiste para muchos, ¿no? No digo que en sí ya no tengan chiste, sino que en cierto contexto, pues no sé qué pase ahí enfrente, ¿verdad? Pero pues es parte de todo esto. Y que en definitiva, pues no invitan a la integración de más hermanos a conocer esa vida de sacramento, sino por el contrario, o sea, como lo dice el texto que estamos leyendo, se va más hacia la secularización, se va más no es lo mismo ser un católico que ser cualquier otra cosa, y pues no debe ser así, no debe ser, pero tiene que ver con esa momificación de nosotros. Exactamente, Neida, sí, ¿no? En ese aspecto, ya no solo el rito por sí mismo, sino que nosotros hacemos eso del todo el sacramento, ¿no? Es como lo que estamos leyendo, ¿no? Que el hombre moderno hoy en la actualidad así es lo que está pensando, ¿no? Uno les dice, bueno, al menos yo les digo, oye, ¿cuándo vas a bautizar a tu niño? No tengo dinero. O sea, ¿cómo que no tienes dinero para bautizarlo? No, es que tengo que hacer una comida para los padrinos y que tengo que invitar a fulanito, a sutanito. Pues no, o sea, es primero el bautizo, ¿no? Entonces, a eso se refiere también, ¿no? Que Sí, ahorita eso es lo que estamos viendo, que estamos viviendo, que estamos, que el hombre en la actualidad, así lo está bien, pues, eh, viviendo viviendo la religión, tanto llámese bautizo, llámese confirmación, llámese primera comunión. O sea, no puedo, dice, no puedo, no puedo, tengo que hacer una fiesta. O sea, es más la fiesta que el sacramento mismo, ¿no? ¿A eso se refiere o estoy mal? en parte, también esta cuestión del hombre moderno de que no haya qué es lo sacramental, y no solamente en la iglesia o en la fe Ujú, o en la religión, ¿no? ujú, Sino que ahora predomina mucho más la imagen que el símbolo y o los signos. ¿Y a quién ujú, le debemos esto en gran medida? A las redes sociales. Porque ujú, ahora las redes sociales nos presentan todo en una imagen, ¿no? Y ya esa imagen, como nos lo explica todo, pues el cerebro ya no nos da como para preguntarnos un poquito más allá de, ujú. ¿no? Sino que El ahora la significado. imagen está puesta ahí y la imagen pues se explica por sí sola, ¿no? O incluso hay explicación, ¿no? Entonces se ha Ah, perdido ese carácter simbólico para nosotros, más aún lo veíamos, por ejemplo, en el curso, ¿no? Lo simbólico carece de valor, ¿no? Decirte, ujú, Leo, te voy a dar simbólicamente esta tapita que tengo aquí. Pues es entender como decir, pues ya no tengo para más, ¿verdad? Pero pues para que no te sientas mal, ten. No, o sea, ujú, lo simbólico es este aspecto de unión entre tú, Leo, y yo, Iván, ¿no? Y así ujú, pueda ser lo más insignificante, va a ser lo más sagrado para nosotros dos, porque en esta tapita representa nuestra amistad. Entonces, ujú, así, el punto no es solo el agua en el bautismo,
sino Sí. todo lo que representa el agua, Ah, ajá, ¿no? sí. Y parece que eso el hombre moderno ya no, que ya no termina de, para muchos, ¿no? No decimos que para todos, No, 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 claro que no. pero sí. Pero sí, sí hay esa modernidad en el hombre. Sí, a lo fácil, a lo rápido y a lo que ya me lo están presentando, ya no ocupo mi mente en preguntar y en saber más el por qué y para qué, ¿no? Exactamente, sí. Muy Gracias, bien. Fray. De nada. ¿Quién puede seguir leyendo, por favor? El sacramento. Relación entre el hombre, el mundo y Dios. La fenomenología y la antropología describen minuciosamente las relaciones del hombre con el mundo. Tal relación se realiza en 3 niveles sucesivos. En el primer nivel, el hombre siente extrañeza. Las cosas le causan admiración y hasta temor. Luego las estudia por todos los aspectos, va sustituyendo las sorpresas por las certezas y accede al segundo nivel, que es el término final de este proceso de aproximación, la domesticación. Consigue interpretar y de este modo dominar aquello que le causaba extrañeza. A este segundo nivel se sitúa la ciencia, que encuadra los fenómenos dentro de un sistema coherente, con el fin de domesticarlos. Finalmente, el hombre se habitúa a los objetos, que llegan a ser parte de su paisaje, y la relación modifica ambos términos, hombre y cosas. Estas ya no son meros objetos, sino que se tornan en signos, en símbolos del encuentro, del esfuerzo, de la conquista, de la interioridad humana. Los objetos empiezan a hablar y a contar la historia de su relación con el hombre. Se transfiguran en sacramentos y de este modo el mundo humano, aún material y técnico, nunca es solo eso, es también algo simbólico cargado de sentido. Esto lo conocen perfectamente los conductores de masa que utilizan los medios de comunicación social. Ellos saben que lo que arrastra a los hombres no son tanto las ideologías, sino los símbolos y los mitos activados a partir del inconsciente colectivo. Por ejemplo, una propaganda comercial en la TV presenta el cigarrillo, no sé qué significa esto, LS. Quien fuma esta marca se hace partícipe de una felicidad por encima de todo lo humano. Aparecen hombres hermosos, ricos, en mansiones maravillosas, con mujeres deslumbrantes, extasiados de amor. Es la solución completa de todos los conflictos. Es fácil ver cómo toda esta escenificación es ritual y simbólica. Se trata de sacramentos profanos o profanizadores, llamados a evocar la participación en una realidad onírica y perfecta y a dar la sensación de haber trascendido ya este mundo conflictual y difícil. El hombre posee este don extraordinario. Puede hacer de un objeto un símbolo y de una acción un rito. Demos un ejemplo. Tomar mate. Cuando alguien nos visita en el sur de Brasil, nos sentamos con él cómodamente al fresco y le ofrecemos mate caliente. Se toma no por calmar la sed, ni por el gusto del sabor amargo, ni porque libra a la gente de cualquier indigestión, sino porque la acción posee otro sentido, ya que se trata de un acto ritual para celebrar el encuentro y saborear la amistad. El centro de las atenciones no está en la bebida, sino en la persona. La bebida desempeña una función sacramental. En Pablo, en Primera de Corintios 20-22, lo comprendió bien. Algunos vienen a la cena eucarística solo para matar el hambre y saciar la sed, y los tales pierden el sentido del sacramento. Celebramos la cena eucarística no para saciarnos, sino para festejar y hacer presente la cena del Señor.
Las dos acciones son las mismas, matar el hambre y celebrar la última cena. Pero en uno y en otro caso, el sentido es diferente. La acción cotidiana de comer es portadora de una significación diferente y simbólica. Constituye un sacramento. El sacramento posee una profunda raigambre antropológica. Cortarlo sería cortar la relación del hombre con el mundo. Exacto, aquí nada más. Porque hemos dicho entonces que ¿quién realiza los sacramentos o lo sacramental? El hombre. Por tanto, tiene toda una dimensión antropológica, una dimensión humana, por decirlo con otras palabras, ¿no? Porque esta idea, no sé si ustedes hayan tomado mate o hayan visto cómo se toma el mate, ¿no? Que es en un pues el mate, ¿no? Se llama mate al cacharrito, tal cual, ¿no? Y se va pasando y se bebe con una misma boquilla, con un mismo popote. Y para otra cultura podría representar, pues, qué asco, ¿no? Porque, pues, literalmente es compartir babas. Lo diríamos muy coloquialmente, ¿no? Es compartir babas, ¿no? Y así como que, ay, ¿no? Pero en la cultura donde se toma el mate, eso es signo de pertenencia. O sea, no es tomar el mate por el mate, ¿no? Es signo de pertenencia, signo de amistad, signo de estar unidos. Y por eso no a cualquier desconocido se le da de tu mate, porque es coloquialmente compartir babas, ¿no? Y entonces es compartir la vida en este sentido. Y eso es lo sacramental, o debería de ser lo sacramental para nosotros, ¿no? Muy bien, ¿quién continúa leyendo, por favor? El cristianismo se entiende a sí mismo no principalmente como un sistema arquitectónico de verdades salvíficas, sino como la comunicación de la vida divina al interior del mundo. El mundo, las cosas, los hombres, están penetrados así de la savia generosa de Dios. Son portadores de salvación y de misterio. Por eso son sacramentales. Precisamente, las dificultades del cristiano para aceptar un materialismo marxista provienen en gran parte de esa comprensión diferente de la materia, que para nosotros no es solamente objeto de manipulación y de posesión, sino que es portadora de Dios y lugar de encuentro de salvación. La materia es sacramental. Esta sacramentalidad universal llegó a su máxima densidad en Jesucristo, el sacramento primordial de Dios, cuando en la ascensión desapareció a los ojos humanos. La densidad sacramental de Cristo pasó a la Iglesia, que es el sacramento de Cristo prolongado a lo largo de los tiempos y que se concretiza en las variadas situaciones de la vida, fundando así la estructura sacramental, centrada especialmente en 7 sacramentos. ¿Prosigo, Fray? Y por favor, Bárbara. Ahí, Sí. sí, me salí de aquí del... Ah, no, ya. ¿Conviene? Es que, ¿sabe qué? No me sale... ya. Conviene, sin embargo, observar que los 7 sacramentos no absorben toda la riqueza sacramental de la Iglesia. Ella es fundamentalmente sacramento y por eso todo lo que hace posee una densidad sacramental. De ahí que la gracia no esté ligada necesariamente a los 7 signos mayores de la fe, sino que puede venirnos por otros canales como la palabra de un amigo, un artículo de prensa, un mensaje perdido por el espacio, una mirada suplicante, un gesto de reconciliación, un desafío que viene de la pobreza y de la opresión. Todo puede ser vehículo sacramental de la gracia divina y poder detectar
y acoger la salvación bajo signos tan concretos es obra y tarea de una fe madura. Es preciso educarse para ver el sacramento más allá de los estrechos límites de los 7 sacramentos. Porque el cristiano de hoy debería saber con adultez realizar ritos que signifiquen y celebren la irrupción de la gracia en su vida y en su comunidad. Una de las intenciones de este ensayo es ayudar a ello. Exacto. Y bueno, con esto vamos cerrando el día de hoy. Veríamos la próxima semana lo restante de... No, vamos a aventarnos de una vez el final de esto para la próxima semana ya entrarle al primer capítulo, podríamos decir. Pero bueno, aquí nada más tener en cuenta lo que les he dicho es saber que todos tenemos sacramentos, ¿no? Así que vayan pensando cuál sería su sacramento porque vamos a tener una tarea para la próxima semana, ¿no? De pronto vamos a este número 4 para concluir con la introducción. La narración es el lenguaje del sacramento. ¿Quién puede seguir leyendo? Bueno, si es que no hay un comentario de lo leído anteriormente. Ok. Entonces, ¿quién puede ayudarnos a leer el número 4? Yo, Fray, Adelante, Soledad. la narración es el lenguaje del sacramento. Si el sacramento profano o sagrado surge de la relación del hombre con el mundo y con el Dios, entonces la estructura de su lenguaje no es argumentativa, sino narrativa. No pretende persuadir, sino que quiere celebrar y contar la historia del encuentro del hombre con los objetos, con las situaciones y con los otros hombres, encuentro en el cual fue provocado a trascender y que hizo que todos ellos le evocaran una realidad superior en ellos presente, convocándolo al encuentro sacramental con Dios. Durante siglos, la teología fue argumentativa. Quería hablar a la inteligencia de los hombres y convencerlos de la verdad religiosa. Los buenos resultados fueron pocos, porque convencía a los ya convencidos y se elaboraba a partir de la ilusión de que Dios, su designio salvífico, el futuro prometido al hombre, el misterio del hombre Dios, Jesucristo, podía ser aceptado intelectualmente sin haber sido acogido antes en la vida, sin haber transformado el corazón. Se olvidaba, al menos a nivel de teología manualística y de discurso apologético, el hecho de que la verdad religiosa jamás es una fórmula abstracta y el término de un raciocinio lógico, porque primera y fundamentalmente es una experiencia vital, un encuentro con el sentido definitivo. Solamente después, en el esfuerzo de la articulación cultural, se traduce en fórmulas y se explicita el momento racional que contiene. El sacramento, como se verá a lo largo de nuestras reflexiones, se configura esencialmente en términos de encuentro. En su raíz está siempre una historia que empieza. Era una vez un jarro, un pedazo de pan, una colilla de cigarrillo, un hombre Dios llamado Jesús, una cena que él celebró, un gesto de perdón que hizo.
Por eso, como enseña la semántica a referirse a discurso teológico, el lenguaje de la religión y del sacramento nunca es meramente descriptivo, es principalmente evocativo. Narra un hecho, cuenta un milagro, describe una irrupción reveladora a Dios para evocar en el nombre la realidad, en el hombre, la realidad divina, el comportamiento de Dios, la promesa de salvación, porque esto es lo que interesa primordialmente. Y nos detenemos un momentito. Gracias, Soledad. Aquí la cuestión está en que mucho tiempo la teología habló a la razón, ¿no? Y no es que esté mal, porque pues a la razón hay que hablar, ¿no? Entender racionalmente los fundamentos de nuestra fe. Pero tanto se concentró en varios momentos de la historia en lo racional que se olvidó lo más básico, que es el encuentro personal, el corazón, ¿no? Aunque bueno, ahora los médicos nos podrán decir que el corazón solo sirve para bombear sangre y no más, ¿no? Pero justo en este sentido simbólico, es lo que por momentos se olvidó. Mientras yo tuviera razón acá, la razón de cómo argumentar teológicamente, lo demás no importaba mucho. Ojo, esto no es simplemente que esté mal, ¿no? Porque hay que dar razón de nuestra fe, pero no olvidar el por qué estamos aquí al final de cuentas, que es el encuentro interpersonal que hemos tenido con Dios, ¿no? Por ese encuentro interpersonal es por el cual nosotros seguimos siendo cristianos. Por eso va a ir diciendo Bob, ¿verdad? El lenguaje con el cual tenemos que hablar de sacramentos es con el lenguaje narrativo. ¿Y qué es el lenguaje narrativo? El que cuenta historias. Y así, por tanto, nosotros tendríamos que contar nuestra historia sacramental con Dios, nuestra historia sacramental con nuestro papá, nuestra mamá, nuestra pareja, nuestros hijos, amigos, etcétera. Porque si nosotros en el principio, con ayuda de Bob, decíamos estamos llamados a hacer sacramentos, es evidente que mi semejante también está llamado a ser sacramento. Y como tal, en él tengo que descubrir la presencia de Dios. Es decir, en esta doble implicación, yo tengo que ser sacramento y tengo que descubrir al otro como sacramento de Dios. Por eso la cuestión es narrativa, ¿no? Y pues para lo narrativo, los seres humanos somos muy fáciles, ¿no? ¿Por qué? Porque en otro contexto, en palabras más coloquiales, podríamos decirle chismecito, ¿no? Porque el chismecito es la narración. Y fíjate que me dijo y yo le dije y entonces me contestó, pero yo le dije. Y entonces ¿a poco no? Hasta como que nos vamos metiendo más en la cuestión, porque es narrativo, ¿no? Piensen también, por ejemplo, eh, si nosotros, esa es una intuición, por ejemplo, que tiene el rector de la Universidad Pontificia, varias veces nos lo ha platicado, que incluso estudiantes de teología, si uno les presenta un manual de teología, les cuesta mucho trabajo leerlo. Pero si uno les encuentra una narración teológica, ahí sí se mete. ¿Por qué? Porque la narración atrae, ¿me entienden? Es como un decir, ¿y qué va a pasar en la historia? ¿Y al final se va a casar Juan con Andrea o no se va a casar, ¿no? En esta dinámica es donde nosotros necesitamos contar nuestra, nuestro encuentro sacramental con Dios, ¿no? Y evidentemente este encuentro sacramental con Dios tiene y puede ser en un encuentro con un tú, con minúscula, es decir, con un prójimo. Entonces, con base en esto, yo les voy a pedir para la próxima semana que traigan un objeto, bueno, traigan entre comillas, ¿verdad? Es decir, que pongan ahí al lado de su computadora un objeto sacramental para ustedes.
un objeto sacramental para ustedes. ¿Sí queda clara cuál sería la tarea? Y sí lograrían identificar cuál es su objeto sacramental. Es decir, ese objeto que con el cual vean, con este nos puedan contar una historia que nos podemos quedar aquí toda la noche. ¿Por qué? Porque este termo, particularmente, no sé si ya se los había dicho a ustedes, este termo me lo regalaron unos alumnos de la Universidad Pontificia, ¿no? Entonces ustedes me preguntan por este termo. Ah, sí, pues es que era la clase de antropología teológica, mi primer alumno de la Universidad Pontificia, era un grupo de 15 alumnos. Entonces yo puedo empezar a contarles y contarles. Me hicieron pasar quién sabe cuántos corajes, pero pues al final pasaron todos la materia, porque esto. Entonces ahí ya me voy a la narración. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque este objeto, este solo objeto que a ustedes puede decir está feo o simplemente está bonito, para mí representa mucho más que un solo termo para tomar café o té. Esa sería la idea de su objeto sacramental. Y como se fijan, este objeto no tiene nada que ver con Dios, podríamos decirlo así, ¿no? Sino es un objeto sacramental el cual me conecta. Pero como hemos dicho, estoy llamado a ser sacramento y estoy llamado a descubrir en el otro ser sacramento, implícitamente está en esta dinámica, ¿no? También podría yo hablarles de este otro sacramento, ¿no? Que es no sé si se ve, la Tao para mí, Ujú. La ¿no? Muy Tao. específicamente para mí la Tao. Pues porque esta me la regalaron en un momento especial de mi vida, me ha acompañado básicamente toda mi vida, bueno, toda mi vida desde que conozco la Tao, ¿no? Entonces, para mí yo ya les puedo empezar a contar, ya le cambié como 5 veces el listón, porque pues de que siempre la ocupo, pues ya se me rompió, de aquí ya está media zafadita, porque pues como me duermo con ella, de pronto duermo feo es decir, ¿se fijan? Ya les empiezo yo a platicar y es este objeto sacramental. ¿Sale? Entonces, vamos a dejar de tarea que ustedes puedan traer un objeto sacramental. La idea sería que la próxima semana, iniciando, nos tomaríamos unos 15, 20 minutitos para que quien quiera, ¿verdad? Tampoco es obligatorio, pueda compartirnos su objeto sacramental y por qué se ha convertido en su objeto sacramental. Porque si no llevamos a la práctica esta teología, nos puede entrar por aquí, salir por acá, unos 15 días después, ¿no? Entonces, si lo llevamos más hacia lo inmanente, lo trascendente se nos va a quedar más. ¿Queda claro cuál sería nuestra tarea para la próxima semana? Sí, Fray. Sí, padre. Sí. Ok, Oh, y eso, y le podríamos ya dar, perfecto, y ya podríamos dar lectura al primer capítulo como tal de Bob, ¿no? Que el primer capítulo es el den un segundito, es el sacramento del jarro. Ujú. Es decir, ya llegar aquí con este capítulo leído, el sacramento del jarro. Porque como vamos a tener la primera actividad, pues vamos a ocupar tiempo ahí para que a partir también de la ya lectura hecha, podamos ya empezar más a comentar que el solo leer, ¿vale? Ya podamos ir comentando, narrando, argumentando más más esto y que esto se vuelva más un foro más interactivo que pues yo solamente estar hable y hable y hable, ¿no? Porque de pronto me aburre mi voz, entonces pues quiero escucharlos a ustedes, ¿no? Entonces para tener este intercambio más sabroso. ¿Les parece? sí, Fray, quiero hacer una intervención. Sí, adelante, Bárbara. Bueno, entonces esta tarea es como el objetivo es entender esta narrativa teológica, o sea, como fin, la relación que puede tener un objeto en nuestra vida sacramental, o sea, ver pues que esta narrativa nos da a entender que situaciones especiales a nuestra vida u objetos inmanentes, como dice usted, o sea, ahí nosotros creamos un contenido, ¿no? Y ese contenido es el que nosotros le vamos a expresar a usted, ¿no? Con un objeto, en este caso, ¿no? Exactamente. Ah, Sería esa la intención, ¿no? Les voy a poner otro ejemplo. Estoy buscando aquí, denme un segundito. Ah, por ejemplo, yo aquí tengo estas dos plumas o bolígrafos, ajá, ¿no? ajá.
Para mí esta no tiene ningún valor específico, más que es roja, media mordida, ¿no? Porque me gana la ansiedad. Es roja, entonces, ¿cuál es su valor? Que es roja y que pues creo que es la única roja que tengo, entonces la cuido porque pues es la única, pero no tiene en sí un valor especial. Es decir, se me puede acabar, romper, perder y sin mayor problema, ¿no? Pero esta otra que tengo acá sí es muy significativa para mí, porque me la regaló un ser querido, ¿no? Entonces yo les puedo decir, pues me la regaló tal fecha en un momento específico, cuando yo necesitaba escribir ciertas cosas. Entonces esta pluma me ha acompañado para escribir otras tantas peticiones, solicitudes importantes para mí. ¿Se dan cuenta? Y si llego a perder esta sí me va a doler. Pero si llego a perder esta, pues voy a la papelería y me compro otra. Pues en este sentido es la cuestión del sacramento. Porque si yo logro descubrir este sacramento con un tú, es decir, con un prójimo, a través de esto puedo yo entrar al edificio sacramental, como Bob lo dice, con Dios, porque entonces ya me voy a empezar a dar cuenta, esta situación específica en mi vida, aunque quizá en ese momento no lo vi, no lo descubrí, ahí está Dios, ¿no? Por ejemplo, entonces por la cuestión antropológica, que esta es la que nos va a abrir paso a la dimensión teológica. Muy bien. Neida. Y Fray, ¿no? Me llevo varias cosas. Me llevo primero lo fundamental para entender un sacramento es reconocer a Dios tanto inmanente como trascendente en mi vida. O sea, a un Dios al lado mío, conmigo, como a un Dios que me da una vida de sacramento como tal. Eso para mí es fundamental, reconocer, porque es que va a ser como la base para poder entender y vivenciar todo lo demás. Yo lo veo de esa manera, ¿no? Y otra cosa que también me va a permitir en ese conocimiento, en ese reconocer a Dios, voy a poder entonces, y es no solamente pues una tarea que debemos llevarnos, o en este caso yo debo llevarme, de reconocer también en mi hermano esa sacramentalidad que tiene, que tenemos todos, y que parece fácil, parece de repente con el que me cae bien, con el que me llevo bien, con el que me es padrísimo, es maravilloso, se me hace fácil, pero no me está diciendo solamente eso, me está diciendo reconocer en aquel hasta que te es intolerable, pues reconocer también allí un sacramento de Dios mismo. Entonces, sí lo veo como una tarea que hay que echarle ganas, definitivamente, pero que sí se puede, que sí se puede, porque tenemos el ejemplo más palpable en Jesucristo, que su vida entera fue eso, mostrar lo que es un sacramento en la vida de un ser humano para transformar corazones y para creer verdaderamente y para no permitir que se convierta en algo, en ritos meramente repetitivos y ya, y no en fundamentos de vida, Fray. Sí, exactamente, y lo has dicho muy bien, muy expresado tu segundo comentario y el primero que mencionas, la finalidad última de los sacramentos es nuestra salvación, ¿no? Y para eso está. Entonces, por eso, lo que siempre les he dicho, en nuestra felicidad está la salvación, ¿no? Buscar nuestra realización personal, pero auténtica felicidad, ¿no? No la felicidad que me pueda dar irme a comer unos tacos campechanos o de tripa doradita ahorita, no, no. Se disfruta y pues qué padre, ¿no? Adelante. Pero es un gustito pasajero, ¿no? Que va más allá de un hacer algo y sentirme verdaderamente realizado por ello. Y eso es la salvación.
porque Dios no quiere sino que seamos felices, que estemos plenos y realizados. Y lo importante es que los sacramentos intentan acompañar una etapa específica de esta realización humana, ¿no? Entonces, pues sí, entrarle a los sacramentos es muy rico, muy contrastante a la vez y toda una tarea por delante, ¿no? Muy Gracias, bien. Frank. No, a ti, Neida. Muy bien, ¿algún otro comentario de lo leído? Bien, pues yo creo que aquí podemos dejar nuestra sesión del día de hoy. ¿Qué Si quiere decir onírico? tiene que ver con los sueños, como una realidad en sueño. Por ejemplo, mi realidad de ensueño, ¿cuál podría ser? Ser este, porque esta palabra onírico salía con esta, de lo que nos venden en la tele, ¿no? Esta realidad en la que el hombre se presenta muy apuesto, como el todas mías, yo aquí lo puedo todo, etcétera. Esa es esta realidad onírica, es decir, ilusoria, que pues en realidad no sería lo adecuado tener como proyectado. Es eso, tiene que ver con el sueño lo onírico. Gracias, Frank. De nada, Soledad. Muy bien, pues si no hay más entonces, aquí dejamos nuestra sesión. Recuerden, nos vemos dentro de 8 días, nuevamente el martes, a las 8 de la noche.